Quería, vamos, con Juan Ramón en en su conferencia sobre colapso ecológico, crisis civilizatoria y la relación entre modernidad y capitalismo. Sí, muchas gracias. Quisiera estar aquí con ustedes. Muchas gracias al Departamento de Sociología. Gracias también a Alberto Matano por habernos contactado para estar aquí con ustedes. Eh, yo creo que hay unas cosas quizás de traducción que habría que empezar por tratar aquí, porque en la boca de nosotros, cuando nosotros mismos modernidad, estamos hablando de un proyecto civilizatorio de muerte. No estamos hablando de un proyecto emancipatorio. Entonces aquí hay que empezar por ahí, porque si no, si hablamos así de modernidad y aquí pues, en América Latina está como dado por sentado que los decoloniales decimos esto, pero aquí puede que no se entienda y puede ser que hablamos de modernidad y a lo mejor no se entiende que estamos hablando de un proyecto civilizatorio de muerte. La modernidad no es un proyecto emancipatorio, como se ha creído todo el pensamiento eurocéntrico en los últimos 200 años, que celebra la modernidad como un proyecto emancipatorio. Yo les voy a poner aquí un ejemplo así bien escueto, una metáfora un poco para cortar camino, porque no hay tiempo. No hay tiempo de explicar y no hay mucho tiempo para la Biblia en este momento. Llega el tiempo. Bien, tenemos el tiempo acortado ahí, porque esta civilización ha destruido la vida. Entonces, vamos, entonces tenemos que poner las cosas como son. El primer punto es que si nos remontamos a la Grecia, no, a la democracia ateniense, ¿no? Para una metáfora. Si ustedes se recuerdan, en la democracia ateniense los ciudadanos libres vivían dentro de las murallas y la condición de posibilidad de las libertades, de la democracia, de la ciudadanía y de los privilegios económicos de los ciudadanos dentro de las murallas era los esclavos fuera de las murallas. Sin los esclavos fuera de las murallas no había democracia ateniense. La democracia ateniense se montaba sobre la dominación y opresión de todos los que estaban fuera de las murallas. La modernidad como sistema civilizatorio es la democracia ateniense a escala global, donde un 10, como mucho 15% de la población del mundo, y ahora uso murallas metafóricamente, vive dentro de las murallas, y la condición de posibilidad de sus libertades, de sus derechos democráticos, ciudadanos, de sus privilegios económicos, son los dominados y explotados, 85-90% de la población del mundo fuera de las murallas. ¿Bien? Entonces, dentro de las murallas siempre han dominado dominadores y dominados. ¿Bien? Hubo explotados dentro de las murallas, siempre hubo eso. O sea, la zona de las murallas no es una zona feliz, homogénea, una zona heterogénea de mucho conflicto. Pero a través del tiempo, dentro de esas murallas, los oprimidos fueron adquiriendo derechos, concesiones económicas que elevaron su nivel de vida. Bien, a través de siglos, habían campesinos, habían obreros, habían mujeres dominadas, Ricardo, había muchas presiones dentro de esas murallas, a través de los siglos, dentro de esas murallas, poco a poco, muchos sectores oprimidos de ahí adquirieron ciertos privilegios, ciertas mejorías, siendo dominados y explotados, comparado con el resto de la población mundial. ¿Por qué sucedió eso dentro de las murallas y no fuera de las murallas? Hubo muchas luchas fuera de las murallas que no se tradujeron en mejoramiento en su situación de vida.
por un tema que tiene que ver con la dominación racial del mundo, donde aquellos sujetos dentro de esa zona de las murallas, que se vieron concebido como la zona del ser en el lenguaje de Fanon, de Franz Fanon, dentro de las murallas, habían sujetos que se consideraban los seres superiores, los humanos, y aunque hubiera conflicto, los dominadores veían en los dominados un ser humano como ellos, e hicieron concesiones que nunca hicieron en el mundo de fuera de las murallas, que es la zona de los seres, la zona deshumanizados, ¿bien? La zona de los inferiorizados racialmente. Entonces ahí nunca se hizo las mismas concesiones que se hicieron en el otro lado. Entonces, ¿qué pasó? Las migajas que contribuyeron a que los oprimidos dentro de las murallas a través del siglo XVI al XX hubieran mejorado su situación, fue a costa de que de los explotados y dominados fuera de las murallas. Y por eso se hablaba en la Primera Guerra Mundial, un pensador hoy proscrito, prácticamente proscrito, que nadie menciona, Vladimir Lenin, que hablaba de la aristocracia obrera. Él intentaba explicar cómo era posible que hubieran obreros en Europa que estuvieran apoyando a sus burguesías en la Primera Guerra Mundial contra la burguesía del país vecino. ¿Cómo era posible que esos obreros consintieran a una guerra mundial, a una carnicería, como fue la Primera Guerra Mundial, y se subordinaron de esa manera a la burguesía de sus países? Y él hablaba de una aristocracia obrera, unos privilegios producto de la dominación y explotación imperialista de sus propias burguesías. Entonces hacía que ellos vivieran unos privilegios como obreros y que no se identificaran más con el mundo blanco, explotador, imperialista occidental, que con los obreros como ellos del tercer mundo, porque no serían igual a igual. Ahí entra la ideología racista, la ideología imperialista y todo esto, ¿no? El chauvinismo nacional y todas estas cosas. Entonces, eso hizo que hubiera una gran división entre los obreros del primer mundo o los obreros del tercer mundo. Los obreros del primer mundo no se veían y todavía no se ven como iguales a los obreros del tercer mundo. De hecho, obreros del primer mundo que siguen pidiendo más fronteras, ni más murallas, ni más. O sea, vamos, estas son cosas que vienen de lejos. Vienen ya de más de 100 años de debate dentro de Europa, pero lo importante aquí es cómo hubo unas mejorías en los oprimidos dentro de las murallas que fue a costa de los dominados y explotados fuera de las murallas. Entonces, para un filósofo como Habermas, por ejemplo, cuando él mira la modernidad desde Europa, él está viendo que hubo una serie de mejorías a los oprimidos dentro de las mujeres, y entonces él ve, y lo dice sinceramente, yo no estoy diciendo que esté mintiendo ni nada, pero él sinceramente cree que la modernidad, el proyecto municipal, termina todo lo que hemos logrado dentro del sistema, sí, dentro de ese sistema moderno, capitalista occidental, y entonces él ve que los oprimidos en el siglo XVI, en el siglo XIX y XX, adquirieron una serie de derechos, una serie de condiciones de vida o mejoría económica que él celebra como un proyecto emancipatorio. Y por eso él dice lo que hace falta como solución a los problemas de las desigualdades mundiales y la pobreza en el mundo es más modernidad. Lo que hay que hacer es extender o cumplir el proyecto inconcluso y inacabado de la modernidad, dice Habermas. Pero no lo dice solamente Habermas. A ver, en toda la batería de pensadores y pensadoras europeas que siguen mirando el proyecto de la modernidad como un proyecto de derechos morales, como un proyecto emancipatorio. Pero ¿qué pasa cuando miramos ese proyecto de la de fuerza? ¿Qué pasa? ¿Qué mirada se tiene desde ahí? Pues la expansión colonial europea
a partir de 1492, para poner una fecha, podemos tirarlo más atrás, al 1212, 1212, la batalla de Navas de Todos, ¿no? Podemos ir más atrás, pero vamos a remitirnos a 1490. Desde ese momento en que se da la expansión colonial europea al mundo, no fue solamente una expansión económica, fue una expansión civilizatoria, porque destruyeron todas las civilizaciones que se encontraron e impusieron esta civilización al mundo entero. Entonces, no pueden mirar estos actos de expansión económica y ya. Desde el punto de vista de los pueblos originarios de las Américas, por ejemplo, lo que llegó fue un paquete de segunda dominación, no fue solamente un paquete de jerarquía de dominación que llegaron a que eran casi, que eran cristianos, que eran eurocéntricos, que eran patriarcales, porque hay que decirlo, los pueblos originarios en las Américas no existía patriarcado. Patriarcado llega con la colonización europea en un primer momento de la cristiandad. Bien, que llega el patriarcado de la cristiandad, que sí, que es el que se globaliza y sigue ahí hasta nuestros días. Eso tiene un nombre y apellido. Patriarcado no es un sistema de 5.000 años, como nos quieren hacer pensar las feministas eurocentristas, feminismo blanco. ¿No? Sistema de 5.000 años. Eso es totalmente falso. Solamente se toma la historia local como historia mundial. Eso no es cierto. Si ustedes miren los trabajos de Oyeron Rumi sobre el oeste de África, si miran los trabajos de Silvia Marco, en Mesoamérica, hay muchísimos trabajos ahí que documentan cómo no había estrés. Que el patriarcado se impone por organizaciones, se impone a Europa. La expansión colonial europea no existe en una expansión de una civilización y en la destrucción de muchas civilizaciones. Acá destruyeron montones de civilizaciones con otras formas de ser y estar en el mundo. Bien, muy bien entre sí. ¿Y qué pasa? La pregunta que yo lanzo de ahora es, si para los pueblos del sur global, para ese 85-90% de la población del mundo, la modernidad fue una expansión civilizatoria destructiva de la vida, destructiva de sus civilizaciones, destructiva de su modo de ser y estar en el mundo, de imponerse otras formas de ser y estar en el mundo sobre ellos. Bien, si eso es así para el 85-90% de la población del mundo, mientras que fue un proyecto emancipatorio para el 15-10% de la población del mundo, ¿qué definición de la modernidad nosotros vamos a privilegiar en nuestra discusión? La que hacen los pensadores críticos como Habermas, Giddens y otros que celebran la modernidad como un proyecto emancipatorio porque emancipó al 15% de la humanidad a costa del 85 y 90% de la humanidad. O vamos a tomar la de los pensadores y personas críticas del sur global que siempre nos llaman la atención a que esta es una civilización de muerte, que esto no tiene nada de emancipatorio, que esto está destruyendo la vida. Vamos a privilegiar la del 15% o la del 85% de la humanidad. Y para mí la respuesta está clara, desde el punto de vista al menos desde la perspectiva de colonial, que nosotros privilegiamos del pensamiento crítico del sur global que mira la modernidad como un proyecto civilizativo de la vida. Bien, porque es lo que vivió la abrumadora y tomar la definición de los privilegiados del sistema moderno me parece perverso. Me parece perverso. Y una izquierda que se plantee una lucha dentro de las murallas, sin plantearse tumbar las murallas, es una izquierda corrupta. Es una pseudoizquierda. Es la izquierda del rey imperialista occidental. Es la otra cara del mismo sistema. No está fuera del sistema, está incrustado adentro. Para que de verdad haya una verdadera izquierda, se tiene que plantear en serio este problema de tumbar a una y en tu proyecto de izquierda
y te quedas muy y pero no piensas que lo que pasa una vez lo menos el mundo y ahora tiene que adaptarse al nuevo proyecto de la modernidad y todo eso, que necesitamos más modernidad, como debería haber más líderes y toda la izquierda europea. Perdóname, esto es un colonialismo desde la izquierda. Esto es colonialismo desde la izquierda. Si no te planteas el antiimperialismo desde dentro del imperialismo, eres parte del imperialismo. Tan sencillo. Si el antiimperialismo no está en tu agenda, pues mira, a ver que realmente eres parte del problema y no parte de la solución. ¿Bien? Entonces, en el tema este tema, o sea, de qué es la modernidad, eh, yo creo que lo que he dicho hasta ahora resume de una manera escueta, dado el tiempo, lo que nosotros pensamos acá. Ahora, ¿cuál es la relación entre modernidad y capitalismo? Que aquí hay otro problema. La izquierda eurocéntrica, que fue la que privó en el movimiento socialista del siglo XX, pensó siempre desde el paradigma eurocéntrico que el problema es un problema económico, el sistema capitalista. Y la modernidad es un proyecto civilizatorio, un proyecto emancipatorio, y que lo que impide que esa emancipación de la modernidad se realice es el sistema capitalista de explotación. Si no tenemos igualdad, si no tenemos fraternidad y si no tenemos libertad, pues es porque es la promesa de la modernidad, pues es porque entonces hay un sistema económico explotado que nos impide poder llegar ahí. Y entonces lo que hay que resolver es el sistema económico. Si resolvemos el sistema económico, lo demás es resolver. Se va a construir un patriarcado, se va a construir la dominación de género, sexual, racial, el eurocentrismo, se va a resolver el problema económico, se resuelve todo, porque el problema es el sistema económico. ¿Bien? Ese es el paradigma que guió toda la izquierda socialista comunista del siglo XX. ¿Bien? Y que en un sesgo muy eurocéntrico, que era esta mirada que estoy criticando, de mirar el mundo desde los oprimidos dentro de la mujer y perdiendo de vista de lo que significa este sistema escala mundial y de los oprimidos desde fuera de la mujer. Son la mayor parte, son lo que llama Franz Fanon los condenados de la tierra. Son la mayoría de los oprimidos del planeta. Entonces, si tú buscas la emancipación dentro de la muralla, que no toca la muralla y que lo que busques más mirar dentro de la muralla, tú eres parte del problema. Tú estás atado y enredado ahí en un sistema del cual no vas a salir nunca, porque no vas a ser capaz de destruirlo, porque tu paradigma no te lo permite. Tú eres parte de los mitos fundacionales de ese mundo capitalista moderno occidental. Entonces, el planteamiento que hacemos es el siguiente. Si el sistema capitalista se forma en la expansión colonial europea, y la expansión colonial europea es una expansión civilizatoria, es decir, que no fue que se expandió un sistema económico, que se expandió paquetes de relaciones de dominación. En mi trabajo, el libro que acaba de salir en la editorial acá, yo identifico allí 15, 16 jerarquías de dominación del sistema mundial. Del sistema global civilizatorio en que estamos metidos. Yo identifico 15, 16 jerarquías de dominación. No solamente sistema capitalista. Yo no estoy negando la realidad del sistema capitalista. Yo lo que estoy haciendo una refundulación teórica a partir de cómo lo podemos destruir mejor. Y ese es el motivo por el cual el giro de colonial es importante. Y lo voy a explicar ahora. Si el sistema civilizatorio que se expandió tiene allí jerarquías de dominación, por supuesto, capitalista. Capitalista en el sentido de la división internacional del trabajo centro-periferia, de una estructura de clase, etc. Si tiene allí una jerarquía de dominación estatal y global, en un primer momento en estados metropolitanos y colonias, y luego estados metropolitanos imperialistas y países neocoloniales, como ocurre hoy.
si tenemos una jerarquía de dominación racial, si tenemos una jerarquía de dominación patriarcal de la cristiandad, con su dominación de género y de sexualidad, si tenemos allí una jerarquía de dominación sistémica, donde se está privilegiando el conocimiento docente y sobre todo lo demás, producción de conocimiento, ¿no? Si tenemos jerarquías de producción pedagógica, jerarquías de producción, jerarquías ecológicas, jerarquías, yo he identifico 16 jerarquías de dominación en esta civilización de muerte que hemos nombrado como la modernidad capitalista occidental. ¿Bien? Si eso es así, entonces el sistema capitalista se formó desde el primer día organizado desde adentro, no como superestructura, ni como epifenómeno, sino organizado desde adentro por las jerarquías de dominación del sistema civilizatorio de muerte de la muerte. Es decir, tú no puedes entender el sistema capitalista, un sistema insulado aquí, ¿bien? Y la modernidad como una superestructura y fenómeno o utopía o lo que sea, ¿no? Del sistema económico, sino que tienes que entender que ese sistema capitalista histórico, el realmente existente, yo rescato esta idea del socialismo realmente existente de los años 80, que yo diría el capitalismo realmente existente, el que realmente existe, el capitalismo histórico. Ese capitalismo está organizado desde adentro, cuando digo desde adentro, como estructurado, ¿no? Como organizado por las lógicas civilizatorias de muerte de la modernidad. Por tanto, si el capitalismo es, por ejemplo, genocida, es porque está organizado desde adentro con la lógica civilizatoria racistas. Es decir, el genocidio del capitalismo está organizado a partir de que está organizado de adentro con lógicas racistas, porque la modernidad organiza el capitalismo de una manera muy particular. Si el capitalismo es ecologicida, es porque está organizado desde adentro con las lógicas dualistas cartesianas del sistema civilizatorio de la modernidad. Esta idea estúpida de que los humanos estamos aquí y la naturaleza por allá y la naturaleza con él. Entonces, la naturaleza como un medio con otro fin, no como un fin en sí mismo, y con ese estúpido estamos construyendo tecnología por 400 años destructiva de la vida, porque no tienes arriba racionalidad. ¿No? Hasta que todo lo que está alrededor tuyo, la vida humana está en su lado y se produce en su lado, aislada de las otras formas de vida y por tanto no destruir lo que está alrededor y la vida humana. Es estúpida con eso trabajo 400 años ya de producción bajo cosmología dualista cartesiana. No hay tecnología sin cosmología. Y la cosmología del sistema capitalista mundial es el dualismo cartesiano, que ha puesto allí una serie de separaciones y de mitos que nos han llevado a esta crisis civilizatoria en que estamos. Si se fijan, con todas las críticas que podamos hacer a todas las civilizaciones antes de la modernidad, con todas las críticas que podamos hacer, si algo tenían en común todas, a pesar de su diferencia, era que todas tenían allí una noción holística entre la relación de vida humana y otras formas de vida. Y era sentido común, era una cosa de estar dentro, sentido común, que la vida humana se produce en relación a otras formas de vida. Y si tú piensas en otras formas de vida como con todo separadas, y que la vida humana se produce en su lado, es que está en otro planeta, sí, está en el planeta equivocado. Porque aquí la persona se descifran en relación. Y si es siendo el sistema capitalista. Entonces, esta idea
organiza el capitalismo desde adentro, no como epifenómeno, no. Son ideas que organizan el capitalismo desde adentro de una manera particular, en este caso ecologicida. ¿Bien? Si el capitalismo es feminicida, es porque lleva aquí las lógicas de la modernidad occidental, como proyecto civilizatorio de muerte, del patriarcado cristiano, que es el que sigue hasta nuestro tiempo. Por eso, que viene de ahí. La modernidad solamente es el ahí. Fue un seminario hablando al año que viene. 3 horas en esto, que las narrativas de la modernidad son todas secularizaciones. Oiga, lo tajante que lo estoy diciendo. Secularización de las narrativas de la cristiandad. Bien, pero lo dejo ahí, eso sería 3 horas de ese mismo. Entonces, pero no del cristianismo, soy hablando de la cristiandad, yo hablando del cristianismo. Son dos cosas muy distintas intelectuales. O sea, la cristiandad es todo lo que es una teoría de dominación. Es la teoría que hace de una espiritualidad y de que la transforma en teoría de dominación. Lo que los poderosos siempre han hecho para justificar la dominación. Y esa es la cristiandad, eso viene de Constantino, pero es una larga historia que no puedo meter ahí. Entonces, volviendo al tema, si el capitalismo es, por ejemplo, epistemicida, destructor de los conocimientos de los pueblos, es porque está organizado desde adentro con lógicas eurocéntricas. Es decir, con las lógicas del proyecto civilizatorio de la modernidad. Es decir, tú no puedes entender tal como existe si no entiendes que es el sistema económico de una civilización. Mientras sigamos pensando que el capitalismo es un sistema económico y lo demás es ya las formas de estar en el mundo que son realizadas y no nos damos cuenta que las formas de estar y ser en el mundo que tenemos no son normales ni naturales, son una construcción de un proyecto civilizatorio fuerte. Si no es por eso, es que estamos perdidos, ¿sabes? Porque no va a poder existir, que parece que un debate teórico abstracto, estúpido, tiene unas consecuencias enormes debido a muerte para el planeta Tierra. Y tiene unas consecuencias enormes en términos de las consecuencias políticas. Ya no podemos destruir este sistema con el paradigma del socialismo del siglo XX. Esa idea de que el problema, y si resolvemos la cosa, el problema se va a resolver por autonomía. Eso no funciona nunca, porque los mismos definen los fines. Y si tú ves, tú vas a hablar con el sistema capitalista, pero te vas a organizar contra ese sistema en una lucha de clases que vas a reproducir racismo, sexismo, homofobia, eurocentrismo, o sea, todo lo mismo que te vas a imaginar, pues terminas reproducir todo contra lo cual estás luchando. Porque el sistema contra el cual estás luchando está organizado con esas lógicas civilizatorias que tú estás reproduciendo en la lucha contra el capital. Si te organizas contra el capital con lógica actualista, decían, para reproducir el desarrollo contra el cual estás luchando. Entonces, el problema que tenemos ahí es que tenemos que, entonces, ahí viene el tema del giro de color. Nosotros estamos hablando de descolonización para hacer un discurso bonito. Es porque es la única manera en que vamos a poder destruir este sistema, descolonizándolo de ese proyecto civilizatorio que se llama la modernidad occidental. Y planteando entonces una nueva cartografía de poder, número uno, diferente a la que tenemos del paradigma de la izquierda egocéntrica, que ya no puede decir el problema es el capitalismo, ¿no? No, el problema es muchas cosas. Por eso yo no, por este sistema, a riesgo de sonar ridículo, después de decirle todo lo que les he dicho, no debería decir el capitalismo global, el modelo capitalista, el sistema mundo capitalista. Si yo vuelvo allí, vuelvo a definir el problema de la manera como no, problema no, vuelvo a ser la lógica contra la cual estoy luchando.
Entonces, yo lo nombro de otra manera, digo, un sistema mundo, y ahí rescato el concepto del sistema mundo, capitalista, patriarcal, cristianocéntrico, occidentalocéntrico, moderno, colonial. Sistema mundo, capitalista, patriarcal, cristianocéntrico, occidentalocéntrico, moderno, colonial. Esa es la frase que yo uso para poner en la mesa lo que te mueve. Y contra que lucha, porque estamos hablando de la lucha contra un sistema civilizatorio de muerte, y el sistema capitalista no es otra cosa que la economía de esa civilización. Y no al revés. ¿Bien? Entonces, si no entendemos eso, pues no se va a entender esto, digo, tienen que estar de acuerdo. Tenemos que entender de dónde venimos cuando hablamos del giro de 2014. Entonces, y digo más, si no nos descolonizamos de todas estas cosas, tenemos los días contados en el planeta Tierra como especie. Como especie, tenemos los días contados en el planeta Tierra. Si no nos descolonizamos del dualismo cartesiano, por ejemplo, y no empezamos a mirar la relación entre vida humana y otras formas de vida en términos holísticos, y seguimos reproduciendo estos dualismos, es que tenemos los días contados. No vamos a poder, estas cosas que parecían filosofía todo. No, estas cosas son vida o muerte en el planeta Tierra. Estamos de vida y muerte, no estamos hablando de una cosa filosófica abstracta. ¿Sí? Cuando hablamos del giro de colonia, estamos hablando de eso. Para eso necesitamos un nuevo paradigma que yo lo discuto en mi libro que salió por acá hace poco, y un nuevo paradigma que dé cuenta de una cartografía del poder amplia, vasta, que visibilice la jerarquía de dominación de esta civilización de muerte. Tenemos que partir de ahí para luego el tema de transformar eso. Y para eso tenemos que tener entonces, tenemos que tomar en serio la multiplicidad de la operación en la manera como nos organizamos en el ritmo histórico. Porque si nosotros no damos cuenta de la multiplicidad de las opresiones y nos quedamos con solamente la opresión de clases y nos olvidamos, vas a estar reproduciendo todo contra lo cual estás luchando y vas a ser incapaz de poder destruir el sistema capitalista como pasó con el siglo XX. Y Hugo Chávez Frías, el comandante Chávez, siempre decía, el socialismo del siglo XXI, pero va a poder construir con una visión del socialismo del 20. Y si no hace esto, va a reproducir con el socialismo todos los problemas del 20. Y por eso estamos en esto. Muchas gracias.